Yo voy a plantear unas preguntas, antes de dar, de abrir turno de preguntas aquí, y bueno, he visto que tenemos ya bastantes pues, por parte de aquellos que están en remoto. Yo quería hacer alguna maldad y preguntar a Iker y a Alberto alguna cosa, a ver si, o sea, más, yo creo que para aquellos que con menos conocimiento, tengamos menos conocimiento de la tecnología y demás, a ver cómo nos podéis ayudar a entender. Bueno, la primera es para Iker. Tiene que ver con ese, prácticamente las has contestado, es decir, cómo andamos de tiempo si los 6 meses vencen ahora en marzo. Se va a abrir a trámite de audiencia, hay un periodo mínimo de 15 días, que yo no sé si os vais a ajustar a esos 15 días o vais a hacer más. Claro, Probablemente 15 días, sí. probablemente 15 días. Entonces, en esos 15 días, hay una, o sea, a día de hoy la norma, tal y como está contemplada, recoge la posibilidad de revocar el consentimiento para recibir facturas electrónicas. Entonces, entiendo que esto se va a pedir la excepción del artículo de la directiva, porque es que si no, ¿dónde está la obligación? Es decir, si yo todavía tengo que pedir el consentimiento del receptor de las facturas, pues no veo la obligatoriedad. Entonces, entiendo, no sé si el reglamento ya va a salir subsanando eso o es algo que se va a plantear en el trámite de audiencia pública. Bueno, eso de hecho, vamos, ya lo deja claro la ley, pero efectivamente la directiva era la que pedía, digamos, que se pidiera una excepción, una derogación de uno de los artículos, de dos de los artículos para ser exactos. Eso ya se pidió a la Comisión Europea, pues antes del verano del año pasado, ahora no recuerdo exactamente el mes. Y bueno, todavía está en tramitación, nos han pedido más información, etcétera, pero vamos, no creemos que vaya a dar ningún problema. En principio, la idea es que esa autorización primero va a eliminarse, es decir, la propuesta directiva que ha hecho la Unión Europea de Batting the Digital Age ya plantea eliminar esa parte del artículo y ya no pedirla nunca más. Segundo, se ha dado ya a otros países antes que a España por las mismas razones, con lo cual no nos cabe ninguna duda de que nos van a dar la derogación y que casi prácticamente esa derogación que tiene carácter temporal, se establece para unos años, probablemente ya empalme, como si dijéramos, con la nueva normativa europea y deje de ser necesaria en el futuro. Pero bueno, por ahora es necesaria, está pedida y no parece que vaya a afectar a los plazos de implantación de la ley. Pues ahora la siguiente, entra en vigor en primavera de 2024 y ¿cómo entra en vigor? ¿Entra en vigor todavía con esa posibilidad de... No, no va a haber la ley deja ya claro que va a ser una obligación, que no se puede revocar la posibilidad de emitir factura electrónica. Cosa diferente es el tema que he visto algunas preguntas en el chat que se ha metido y que ya entraremos de la transición entre las empresas de la primera ola, digamos, y de la segunda ola de entrada de esta obligación. Pero no, la posibilidad de no aceptar facturas electrónicas deja de existir, de hecho, ya con la ley. Lo que pasa es que, bueno, la ley pues tiene esos plazos que hemos hablado hasta el 24 y el 25. En cuanto a formatos, bueno, surgía la duda de si el PDF iba a mantenerse, pero ya está claro que no, porque se van a pedir formatos estructurados. Entonces, el Real Decreto de Facturación a día de hoy te recoge firma electrónica, te recoge EDI, te recoge otros sistemas y te pide unas pistas de auditoría fiable, tanto para papel como para factura electrónica. Entonces, todo eso entiendo que se tiene que modificar, al menos esa parte del Real Decreto de Facturación. Eso es. Esa parte del Real Decreto de Facturación se tiene que modificar. Yo creo que pocas más partes del Real Decreto de Facturación. Hay aproximadamente, yo creo que hay 3 artículos que versan claramente sobre la factura electrónica y que eso se tienen que modificar porque evidentemente vienen de cuando la ley no establecía la obligación, ¿no? Y luego, pues la parte de formatos, efectivamente, hay una parte que se introdujo por enmiendas en el trámite creo que en el Senado, si no recuerdo mal, que ya establece que por lo menos los formatos que se admiten para la facturación a las administraciones públicas, que aunque en España se utilice de manera muy mayoritaria facturada, la realidad es que el sistema FACE de las administraciones públicas también está obligado a aceptar otros formatos, el Cross Industry Invoice y el VL.
esos formatos son obligatorios. Además de esos formatos, es bastante probable, por no decir casi seguro, que en el Real Decreto casi todos, prácticamente los formatos que están basados en estándares internacionales y que tienen uso hoy en España, se admitan, incluso que se deje la puerta abierta a que, oye, como decía antes Alberto, si hay innovaciones tecnológicas, surge algún nuevo formato que tenga sentido incluir, se puede incluir. Claro, porque se tiene que recoger un nuevo concepto de factura electrónica, porque hoy en Sí, día eso es. una factura electrónica es un documento que se remite y se recibe por medios electrónicos. Entonces, para cargarme el PDF, de momento, eso, o sea, tiene que haber una nueva definición de factura electrónica Eso es. dentro del propio Real Decreto de Facturación, ¿no? Eso es. Eso está en camino igualmente, ¿no? Eso está en camino. Eso es la primera parte, digamos, no digo el primer artículo necesariamente, que será el ámbito de aplicación, pero el tercer o cuarto artículo del desarrollo reglamentario que hay que hacer ahora. Muy bien. Yo tenía otra pregunta, esta va para Alberto. Ya has hablado antes de la diferencia que hay entre el software de facturación homologado y la obligación de facturar electrónicamente en un entorno B2B. Entonces, yo por poner un poco en antecedentes, existen dos normas que se están tramitando en paralelo, desarrollando en paralelo. La ley de Crea y Crece, que retoma aquel impulso de la factura con la ley de la sociedad de información que establece la obligación de facturar electrónicamente en entornos B2B, y en paralelo, y por parte de la agencia, esto no es ministerio, esto es agencia, en la ley de prevención del fraude se introdujo una modificación en la ley general tributaria que te exige utilizar un software de facturación, bueno, facturación, gestión y contabilidad homologado. Claro, no deja de ser un software de facturación y tú cuando hablas de software de facturación esperas que sea algo que te va a emitir la factura en formato electrónico. Yo por lo menos, desde mi ignorancia, yo pensaría, yo tengo que utilizar un software de facturación homologado porque no estoy en el SI y entonces ese software de facturación homologado pues ya me da cumplimiento, como emite facturas electrónicas, ya me da cumplimiento a la obligación de facturar en B2B. ¿O no? Porque cuando decimos, no, es que una cosa es reporte y otra cosa es facturación. A mí, o sea, por hablar, pues cuando he hablado con gente y demás, eso es una cosa que todavía nos chirría un poco. Queda un poco pendiente de... Vamos, yo no lo tengo claro todavía. Hombre, normal porque no está claro. No está claro. Si me baso en la información que está publicada y que nos trasladan cada uno de los organismos afectados en cada uno de los desarrollos, pues está claro que una cosa es el reporte fiscal y otra cosa es la factura electrónica. Y por lo tanto yo entiendo que tú tienes un software que tiene que cumplir con la ley antifraude y que te permite generar facturas. En electrónica, no son electrónicas, no es lo importante. Lo importante es que cumplas con los requisitos que la agencia tributaria te establece. Ahora, luego viene la ley que te dice, tú quieres a través de una plataforma. Pues las plataformas de alguna manera tendrán que estar acreditadas, homologadas o permitidas. Si ese software decide ser plataforma, pues podrá entrar en el juego del envío a través de plataformas. Que no. Entonces, y por eso yo creo que hay que diferenciar. Es decir, está claro que el RP, porque el RP que se precie va a tener que cumplir con la ley antifraude, por el Real Decreto de Hacienda, que todavía no está publicado y que normalmente pues tengo que ver cómo casa con todo esto. Claro. Pues ahí está el porque trasfondo. puede dar lugar a que tú tengas que utilizar un software de facturación homologado para dar cumplimiento a la prevención del fraude, pero que no sea válido como factura electrónica. Claro, perfectamente. Y me exija un doble esfuerzo. Yo te pongo el ejemplo de Levi. Yo a mí tengo clientes que trabajan con un software que es masivo y que para emitir las facturas al sector retail pues tienen que contratar un servicio adicional porque su RP no es capaz de hacerlo. Pero aquí se trata de abaratar costes y simplificar, ¿no? O sea, al final tengo que utilizar un software para una cosa para que no haya software de doble uso y por otro lado estoy obligado a emitir factura electrónica que todavía no sé en qué formatos estructurados, pero todavía no sé si el software que yo he homologado, que es una declaración responsable, me va a servir, claro. Pues... Eso es una realidad. ¿Dónde está? O sea, que igual no hay optimización. A ver, es que eso lo pasa que claro, si hacemos el cuento ahora mismo, pues no te va a salir optimización, porque claro, voy a tener que hacer una inversión para una cosa, una inversión para otra. Pero tengo que ver lo que recibe la compañía.
haciendo esa inversión. Es decir, ¿cuánto les cuesta ahora mismo facturar? ¿Cuánto les cuesta gestionar la morosidad? ¿Qué impacto tiene la morosidad en su compañía? Y que posiblemente este proyecto que plantea la ley que crece va a alterar esa ecuación. Y claro, nadie la pone encima de la mesa porque no está encima de la mesa. Si tú analizas eso, posiblemente los ahorros de costes, la mejora en los tiempos y el proceso y la reducción de errores humanos está encima de la mesa. De hecho, ese mismo ejemplo que te he trasladado del EDI, pues preguntan a esa empresa que ha hecho una inversión adicional para cumplir con un requisito de un cliente determinado, un conjunto de clientes determinado, si la quiere quitar esa factura. Yo le puedo asegurar que esa factura llega, entra al sistema y sabe que la tiene aprobada. ¿Qué valor tiene eso para una compañía? Pues le queremos dar. Y ahí ya vamos a estudios, estimaciones, pero ¿no? Pero lo que tengo una cosa muy clara es que es una empresa. Si tú vas a una empresa y le dices, tú quieres que la factura llegue y tengas trazabilidad, conozcas exactamente que la factura llega y que tengas capacidad de llegar a tus clientes y que tu factura llegue directamente a la casa del cliente y que él te informe de cuál es el estado, yo te puedo asegurar que no hay empresa que me diga que no entienda que tiene que hacer una cierta adaptación a eso. Que lo haga a través de una tecnología, de otra tecnología, para mí, yo creo que es cuestión de cómo el desarrollo reglamentario y el entorno se propicia. El desarrollo reglamentario puede que... Bueno, a ver, yo le dejo le lanzo el guante a Iker. No, pero Yolanda, yo creo que lo que preguntas, que le pones aquí a Alberto en un brete. O sea, claro, ten en cuenta que la regulación define cómo tienen que ser diferentes partes de ese software, pero claro, no entra el tema comercial de si alguien va a hacer la oferta comercial unificada de todo eso. Bien un solo proveedor, bien con una alianza entre varios, etcétera. Es un tema completamente libre y de mercado. Es decir, hoy hay empresas que funcionan con varios ERPs al mismo tiempo funcionando, oye, porque por su historia, porque se fusionaron dos, porque es un tema muy crítico que nunca hay momento para cambiarlo y unificarlo, o por miles de razones. Las que utilizan factura electrónica con frecuencia tienen también un ERP, con lo cual ya tienen ahora mismo dos sistemas. ¿Habrá ofertas de sistema único con un proveedor o con varios, pero que digamos cara al cliente sea un sistema único? Pues estoy seguro que antes o después las habrá. Pero claro, es puramente comercial, ¿no? Ese es el mundo de los productores de software. Lo que está claro es que tendrán que cumplir con, digamos, esos requerimientos del Real Decreto que está por aprobar de Hacienda y que establece un poco la inmutabilidad de los registros y la perfecta correlación entre las facturas y los registros de la factura, y a su vez permitir enrutar, digamos, esa factura a través de una plataforma de factura electrónica hasta el cliente, ¿no? Esa es la tendencia, yo creo, ¿no? La tendencia mundial es así. El dibujo de 4 esquinas no se lo inventa, ¿eh? Lleva... No, ni mucho menos. Yo no me he inventado absolutamente nada. Instalándose en muchos países. Yo tenía otra pregunta, esta es para ti, Alberto. Ahora, bueno, pues ya hay grandes empresas que ya están muy acostumbrados a la factura electrónica, pues porque facturan además administraciones y están muy familiarizados con FACE y con el DIR, pero van a entrar autónomos, no en la primera fase, pero en la siguiente, van a entrar pymes, y ya pues, están acostumbrados a mandar la factura en PDF, estamos acostumbrados a ese mundo PDF, yo te mando, tú me mandas, mándame otra que no. ¿Qué les podemos proponer o qué? Pues mira, ¿Por dónde empezar? Claro. Yo creo que hay una parte que yo creo que obviamente he introducido en la presentación, que es la gestión de la comunidad. Es conocer qué es lo que tiene. Y eso a día de hoy, pues no hay lo que tiene. Ahora mismo nosotros, te digo que gracias a nuestra actividad, que llevamos durante muchos más de 30 años, pues ya tenemos un bagaje de conocimiento de qué es lo que hay en el mercado actualmente operativo. Y eso es así. Y eso creo que es necesario antes de pensar cualquier cosa. Conocer qué es lo que tienes y a lo que te vas a enfrentar. Porque posiblemente toda esa particularidad que se salga de lo que normalmente entiendo va a ocurrir, que todo el mundo va a utilizar Facturae, lo va a emitir a través de una plataforma, que es lo que pasó con la administración pública. Ahora hubo un debate con los formatos, que si meterle el IFAC, el IFAC, y eso se quedó diluido. ¿Por qué? Pues porque las empresas, en el momento que entiendan que va a utilizar el Facturae, van a empezar a utilizarlo.
Sí es cierto que eso va a entroncar con los proyectos actuales ya en funcionamiento. Cuando tú te pongas a ver tu lista de clientes de proveedores, este, ya tiene EDI. Entonces yo voy a necesitar el EDI. Si soy una empresa pequeña y no tengo... El EDI me va a servir. El EDI te va a servir, claro. Como formato estructurado, eso está claro que el que tenga EDI puede servir con él. Claro, sí, vale. trabajando con él. Yo emito facturas en EDI, pero si recibo... Factura E, pues tendrás que tener capacidad de poder recibir factura E. Por eso digo que yo creo que aquí, si con los plazos que tenemos de implantación, nos ponemos a mirar cómo puede solucionar el problema técnico tiene que estar solucionado de per se. No te tienes que centrar en tu relación con el negocio. Es decir, oye, tú eres mi cliente y tú qué me estás pidiendo adicional para que yo en mi sistema lo incluya o mi proveedor me facilite esa información para trasladarla. O sea que en definitiva un gap análisis o lo que sea pues es necesario desde prácticamente ya, ¿no? Tenemos un plazo ¿no? Sí, los plazos. Y además, detrás de ese análisis hay un trasfondo y nos ha ocurrido en Colombia, nos ha ocurrido en México, en otros países, es que al final, si tú no sabes lo que quieres, cuando se acerque la operatoria y empieza a crecer profesionalmente, todo el mundo te va a decir lo que tienes que hacer. No, yo lo quiero con Factura E y me miren, no, yo UL, no, yo con PayPal. Y tú vas a ser un espectador de golpe por todas partes diciendo, ¿y qué hago yo con esto? Entonces, si tú te estableces y dices, mira, yo voy a poner mi proyecto y puedo recibir Factura E. Con estas reglas, todos tus proveedores no te van a decir, es que yo quiero, bueno, a los que cuidas, a los que son necesarios, a los que tienes una atracción mucho más importante, a eso te sentarás con ellos y le analizarás y oye, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para que no solamente la factura, sino a lo mejor otras cosas funcionen. Pero al pequeñito o al autónomo, Factura E, el autónomo va a tener Factura E, pues, ¿verdad? Que su factura, mira por Factura E, y tú, el autónomo lo tendrá fácil. Si esperamos al final, pues va a ser esto posiblemente pues la corrala de todos diciendo yo factura y eso con poco tiempo. El suministro de información, ¿no? Que no llega, llegó a mitad de año y... Ya lo hemos hablado una vez, la anécdota que tenemos de que después de la obligatoriedad del suministro de información, a cabo de 6 meses nos llegan empresas corriendo diciendo, Dios mío, que no lo tenemos. Que pensamos que lo teníamos, pero que no lo tenemos. No. Bueno, yo sí tengo algo, que yo de esto lo saco y tal. Mi informático me lo va a solucionar. Sí. Eso también lo he escuchado. Sí, lo hemos vivido. Sí. Y ya, por última, ya vamos a pasar enseguida a preguntas que tengáis aquí o preguntas de los asistentes que están en remoto. Ya ha adelantado algo Iker y en la propia norma lo dice, que se va a respetar en lo que no esté ahí el Real Decreto de Facturación. Entonces, bueno, poníamos el ejemplo de yo tengo que cambiar el concepto de factura electrónica porque ya no me vale, entonces se depestalizaré y ya no vale, ya no tiene sentido. Pero existe la posibilidad de que se altere, por ejemplo, el contenido mínimo de la factura o que esta preocupa bastante en este sector. Por ejemplo, entidades financieras o entidades aseguradoras que a día de hoy no tienen que emitir factura porque están exentos, porque sus operaciones están exentas y ellos son una excepción a la obligación de emitir factura, las gestoras, todos estos que realizan operaciones exentas y que están en determinados sectores, hay que entender que porque exista una nueva obligación de facturar electrónicamente en B2B, no se les va a obligar ahora a emitir factura. ¿No? Me preguntas a mí, ¿no? Me preguntas a mí. Hombre, yo creo que alterar el contenido mínimo de la factura, yo creo que está claro que no, ¿vale? Claro que no. A mí hay alguna cosa que me hubiera gustado que estuviera mejor redactada en cuanto a la fecha de prestación de los servicios y entrega de los bienes, que viene en el contenido mínimo de la factura, no viene al principio, sino que viene por ahí por el medio de la lista de requisitos y con frecuencia se pone la misma que la fecha de la factura, cosa que es en el fondo errónea. Pero bueno, que eso sería bonito que eso mejorara, pero bueno, que ya está, o sea, que realmente eso no cambiaría nada de todas maneras. Y en cuanto a las operaciones exentas, la idea es que no, la idea es que el Real Decreto es el que define cuándo hay que facturar y cuándo no hay que facturar. Esto lo único que cambia es el formato de la factura. Bueno, hay pequeños temas que hay que solucionar, bueno, que tienen que ver con las facturas simplificadas y con alguna otra cosa, porque claro, la factura simplificada, en la medida en que vaya en formato electrónico,
Pues ahora mismo el Real Decreto dice no tienes que identificar al destinatario. Bueno, si se lo tienes que enviar y lo tienes que enrutar por una plataforma, etcétera, ya es un poco absurdo que no tengas ya es un poco absurdo que no tengas que identificar al destinatario, porque para hacérselo llegar sí le tienes que identificar. Con lo cual hay alguna cosa que requiere un ajuste menor, pero no un cambio sustancial de quién está obligado y quién no hace. ¿Y esa modificación normativa del Real Decreto de Facturación viene por parte vuestra o de dónde va a venir? Bueno, es que esto no lo he comentado, es decir, desde hace prácticamente un año ahora existe un grupo de trabajo interministerial donde está la Agencia Tributaria, está el Ministerio de Hacienda, estamos, que lo preside el Ministerio de Economía y que está también Trabajo, está Inclusión, está, no quiero olvidarme de nadie, Industria, Comercio y Turismo por la parte de la PYME, ¿no? De la Dirección General de la PYME, que son quienes de alguna manera están intentando impulsar este desarrollo reglamentario, que eventualmente será copropuesta de Economía y Hacienda, o por lo menos así lo determina la ley, o sea que es de esperar que sea copropuesta de Economía y Hacienda, o sea que lo vamos a hacer conjuntamente, tocará algunas partes que no tienen mucho que ver con lo fiscal y tocará esas pequeñas partes del Real Decreto de facturación que es obligatorio cambiar, ¿no? Muy bien. A ver, yo por mi parte no voy a enredar más. Así que voy a ver las preguntas. Si quieres tú verlas por aquí también. ¿Quién tiene aquí con esto? Bueno, tenemos una primera pregunta que dice que el plazo de pago se calcularía desde la recepción del servicio mercancía o de la recepción y aprobación de la factura. A ver, lo que dice la Ley 3 de 2004 es desde la prestación de servicio o la entrega de los bienes. Si esa fecha viene en la factura, se utiliza esa fecha. Si esa fecha no viene en la factura, lo que dice la Ley de Facturación ahora mismo es que por defecto se puede utilizar la emisión de la factura, que es algo más común para los servicios, donde a veces la fecha exacta en la que se presta el servicio, ¿no? En un servicio prolongado no es tan claro, ¿no? Claro, como cabe la posibilidad de emitir una factura hasta 15 del mes siguiente, de vengo que se ha producido en febrero, hasta el 15 del mes siguiente para emitir la factura, pues... Sí, pero entiéndeme, pero el plazo empieza a contar cuando se entrega el bien o se presta el servicio, no cuando se emite la factura. Vale. Por aquí nos pregunta Fernando Jiménez, en relación con Facturae, ¿se podría esperar un cambio en el formato, una nueva versión de Facturae, para incorporar al formato los requisitos de la nueva ley? Código único correlativo, por ejemplo, yo creo que esto está mezclando... Sí, pero hay dos cosas. Hay una cosa interesante que es el código único correlativo, que se va a haber que establecerlo en el sistema para todos los formatos, no solo para Facturae. El tema de correlativo ya es más dudoso, ¿no? Pero en todo caso un código único identificativo por factura, un tema que todavía tenemos que resolver técnicamente, pero que en principio existe, al menos en todos los sistemas de factura electrónica que se han creado en otros países. Cambios en el Facturae no se esperan muchos. Facturae se desarrolló para las administraciones públicas, se ha utilizado entre empresas privadas, no mucho, pero se ha utilizado. Es un modelo adaptado a una factura no del todo de mínimos, pero casi. Es decir, que puede transmitir alguna información comercial en alguna parte de la factura, pero no es lo más evidente. Es decir, se utiliza normalmente para facturas sencillas, que cumplen evidentemente con los requisitos mínimos de facturación, pero que no trasladan mucha más información y probablemente siga así. Tenemos aquí una un poco compleja. Bueno, no es compleja. Sí, ya lo dice expresamente que es para Iker Berazza. Ya lo siento, Iker. Sí, ya he leído alguna aquí que tengo acceso al... Sí, bueno, pues es la pregunta que nos formula Marcos Casado, y nos pregunta, plazos de pago y morosidad. Dice, ¿de qué vale unos cortos plazos de pago si luego se incurre en morosidad? ¿Cómo se va a monitorizar los plazos de pago cuando exista la figura del confirming y el acreedor anticipe no el cobro efectivo? Vale, yo creo que son dos preguntas. Lo del confirming es una pregunta diferente, ¿no? En la parte de plazos de pago y morosidad, primero hay que entender varias cosas. Lo primero, que la parte de la factura electrónica no es la única parte de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas que versa sobre la morosidad. Está la parte del observatorio de morosidad, al que se le dan, entre otras cosas, la función
o la capacidad, digamos, de publicar los nombres de las empresas más incumplidoras en términos de plazos de pago, como una forma de, digamos, disciplina o relativa disciplina, ¿no? Similar a la que estableció la agencia tributaria en el pasado, ¿no? Y que todavía hoy sigue utilizando. Existen también limitaciones para recibir subvenciones y para participar en contratos del sector público para quienes no están cumpliendo los plazos legales con pago a sus proveedores, y esos son unos incentivos también que se ponen en ese sentido. Y en ese sentido, bueno, pues está digamos, mejorada en parte la persecución, digamos, de la morosidad. Hay que entender que la morosidad, o sea, puede ser de muchos tipos, pero sobre todo de dos. Hay quien abusa de los plazos de pago porque quiere obtener una financiación gratuita. Hay quien no puede pagar porque está, digamos, en una situación ya cercana al concurso de acreedores, una verdadera situación mala de la empresa, que eso ninguna regulación lo va a cambiar. Ese pago se va a retrasar porque no hay dinero para pagarlo por parte de la contraparte y eventualmente podrá o no acabar en un concurso, una renegociación o lo que fuese. Lo que se pretende aquí es saber exactamente en qué medida se paga en plazo, qué sectores hay mejores prácticas, qué sectores hay peores prácticas, dejar claro quiénes pagan bien en plazo, quiénes no pagan bien en plazo y eventualmente dimensionar también el problema. Si en el futuro hace falta medidas adicionales para luchar contra el abuso de los plazos pagos, se tomarán, ¿no? Por ahora yo creo que esto va mucho más de conocer y de monitorizar que de penalizar en sí mismo. Ay, perdón, y sobre el confirming me preguntaba. El confirming es un tema complejo. El confirming, me corregirá Alberto si me equivoco, pues la banca no ha entrado mucho en el mundo de la factura electrónica, pese a que muchas grandes empresas de España ya la usaban. El confirming o digamos, la operativa del confirming no utilizaba la factura electrónica. Entre otras cosas, me imagino porque el documento legal era o el PDF con firma electrónica o el papel propiamente dicho, y se utilizaba así. A los efectos de cómputo de plazo de pago, para nosotros está muy claro. Lo importante es el tiempo que pasa entre que se entrega un bien y el proveedor cobra. Que ese cobro lo reciba directamente el cliente, o que el cliente le haya pedido al banco que se lo gestione y que le haga el cobro, o que el banco haya ofrecido un pronto pago a cambio de un tipo al cliente, en principio no es lo relevante, sino en el momento en el que cobra el encargo. Pero claro, aquí hay una gran diferencia. Confirming ha tenido una historia bueno, de muchísimo crecimiento, en parte debido a que los plazos de pago se abusaban tanto que de alguna manera de facto se hacía necesario recurrir al confirming. En la medida en que haya menos abuso de plazos de pago, pues quizá la popularidad del confirming baje algo, pero no es algo que vayamos a regular. Esto ya ha salido antes, ya lo habías comentado, Iker. ¿Qué pasa? Claro, las que tienen un volumen superior a 8 millones van a estar obligadas en primavera del año que viene, y las que no, el resto, en primavera de 2025, a los 2 años de la aprobación del decreto. Entonces, mientras las que están en el 2025 y tienen relaciones con las que caen ya en el 2024, ¿qué va a pasar? Es decir, bueno, que no están, van a poder facturar en papel, entiendo, mientras que las otras están obligadas a emitir y recibir. Entonces, sí, bueno, efectivamente es un tema problemático. Yo creo que no es tan problemático quién emite y quién recibe en electrónico en esos momentos, como distinguir de tus clientes y de tus proveedores quienes están en un segmento, digamos, de los que facturan más de 8 millones de euros y los que menos, sobre todo cuando tienes muchísimos proveedores o muchísimos clientes. Digo proveedores porque en los regímenes de autofacturación también tienes que distinguir entre los proveedores, ¿no? Bueno, hay varias soluciones, es decir, esto diferentes sitios lo han solucionado diferente. Una sencilla es que en el directorio donde se establezcan los puntos de entrada de factura electrónica de cada empresa
durante esos primeros 2 años se tenga que definir en cuál de los 2 tramos te encuentras, ¿no? Lo que está claro es que las empresas y los autónomos, los profesionales del segundo tramo, no tienen obligación de emitir facturas electrónicas hasta el 25 y no tienen obligación de recibirlas tampoco. Voluntariamente lo pueden hacer, sí, como lo pueden hacer hoy de facto, es decir, voluntariamente, mientras no llegue su obligación, ellos están en el mismo régimen que estarían hoy, ¿no? Que es que voluntariamente pueden empezar a recibir o pueden empezar a emitir, pero no tienen la obligación ni de recibir ni de emitir hasta que no entre en vigor su parte. La complicación que tiene más de una solución técnica es la de saber, ¿sabes?, tener para cada NIF, por decirlo de alguna manera, la claridad de quiénes están en el primer tramo y quiénes están en el segundo. Claro, esto lo que introduce es una variable que al final, hasta 2025, razonablemente, que la cerca de otros países, que será un poquito de 2025, no vamos a tener una empresa claro el 100% de su facturación en esto B2B. Yo no sé, perdóname, Alberto. Sí, que entiendo que es un proceso gradual. Es decir, al final, 2024, pues habrá algunas que estarán obligadas y que progresivamente hasta 2025, pues a lo mejor un poquito más, pues sí, se irá asentando lo que es el flujo lógico electrónico. Es decir, creo que aquí el gran trasfondo es que no va a haber, o entiendo que el gobierno no busca un supervisor que diga, estar de más de 6 millones, sino que haya cierta normalidad dentro del proceso de asunción de pasar electrónico o no electrónico, con independencia de que tengas una obligatoriedad o no, ya o un poquito más adelante. Sí, pero esto seguro que da lugar luego en la práctica. O sea, yo ya estoy en factura electrónica a tu proveedor, si me quieres facturar, pues no me mandes más factura. Ya ocurre ahora mismo. Sí. Bueno, a ver, o sea, entendamos lo que es la regulación y lo que es la contratación entre privados. Sí, el que quiera establecer como una cláusula con su proveedor que le tiene que facturar electrónicamente, tiene toda la libertad para hacerlo. Vale, nos pregunta Patricia Araujo que en el caso de RPs que ya tengan módulos para facturar electrónicamente, que se tienen que contar con algún proveedor, con una plataforma, ya lo hemos comentado, que le permita interconectarse con otras plataformas. Yo creo que está Alberto. Claro, es que al final los RPs depende cuál es la estrategia que quiera poner el RP. Al final, si el RP tiene un módulo no es tener factura electrónica, es tener la capacidad de hacer algo. Normalmente, tengo un ejemplo, que nosotros trabajamos con empresas que tienen RP y que tienen un módulo y que utiliza, y ese módulo lo utiliza para conectarse con seres. Esas empresas pues ya tienen capacidad con otro proveedor. Si es un módulo que lo que te permite es generar el facturé para la administración pública, pues tiene que tener capacidad para emitir a todos los clientes y proveedores. Entonces, bueno, cada uno tiene que mirar con su RP qué capacidad. La realidad de hoy es que muchos de los RP no tienen ahora mismo capacidad de hacer llegar o tienen una plataforma de factura electrónica o varias con las que trabajar, ¿no? Entonces, parte un poco también del dinamismo que va a producir la ley en la relación de los RPs con las plataformas. Sí, aquí hay una pregunta de David Carrasco que dice, que esto ya lo hemos también repasado, dice, pequeño autónomo que en la actualidad emite y recibe facturas en PDF, ¿se va a ver obligado a contratar con una plataforma o lo que sea? Bueno, pues algo tendrá que hacer, porque desde luego el PDF ya no le vale. Sí, yo ahí sí querría entrar un poco, es decir, porque yo creo que la concepción de la factura, como aparte de un documento mercantil, un documento fiscal, le da un cariz a todo lo que tiene que ver con la factura electrónica de obligación de cumplimiento, de mayor coste, etcétera. Es decir, si tú eres una empresa grande y tienes que implementar factura electrónica, eventualmente ahorras dinero. Es decir, yo he estado algunos años mencionados al principio, director financiero de una empresa grande y he pagado mucho dinero a una BPO para que me teclee las facturas de mis proveedores. No para un trabajo extremadamente sofisticado, no, para que tecleara en mi sistema, en mi ERP, las facturas de los proveedores. Si eres un autónomo muy pequeño, que a lo mejor eres solo es el autónomo el propio empleado, aunque los autónomos pueden tener también más empleados, que trabaja con un gestor administrativo, por ejemplo, que es un modelo clásico, pues efectivamente puedes hacer varias cosas. Es decir, puedes integrarte tú mismo, decidir tener tienes ya, por ejemplo, un sistema, como tiene mucha gente, ¿no?, de contabilidad en la nube que se adapta
a una conexión con una plataforma de factura electrónica. Es una opción. Pero otra opción es seguir con tu gestor administrativo. Pero es que tu gestor administrativo ya no tiene que teclear las facturas que le llevas en papel o impresas de los PDFs. Y por tanto, en principio, debe cobrarte menos. Porque es que eso se lleva mucha parte del tiempo del gestor administrativo a la hora de hacerte tu contabilidad. Evidentemente tiene que tener sus conocimientos, hacerte los asientos, etcétera, etcétera. Pero esa parte de teclear ya no te la va a hacer. Y por tanto, oye, pues ahí dependerá de la competencia. Afortunadamente es un sector con mucha competencia. Cuánto suban o bajen los precios. Pero a priori él tiene un coste menos, que eventualmente en parte debería repercutirte como autónomo. Luego, verdaderamente, el planteamiento de es un coste más que me impone la administración, ¿no? Que es un planteamiento que he oído ya algunas veces, me parece un poco exagerado. Es lícito decir, oye, es una pequeña inversión que me plantea la administración. Eso sí que es posible que sea cierto, pero no, desde luego, un coste a futuro. Vamos a hacer una más, quedan muchísimas preguntas por atender, porque había pues, como 200 o así, pero no sé si hay alguna manera de atenderlo en otro momento o hacer un webinar adicional para atender estas preguntas, ¿verdad? Vamos a hacer una para dar también paso a los presentes, por si alguien quiere preguntar algo. Nos preguntan también que si esas plataformas, es continuación a la que decían antes, oye, yo estoy facturando PDF y ahora me encuentro con que el PDF ya no me vale, ¿y qué hago? Pues tengo que contratar una plataforma, pues por ejemplo, puedes contratar una plataforma que te haga tus facturas electrónicas. Entonces, ¿esas plataformas necesitan estar homologadas de alguna manera por parte de la agencia? Bueno, esas plataformas van a tener que cumplir unos requisitos mínimos. La homologación es un tema, una palabra muy grande que por la cual se ha optado en algunos países. En otros se hacen una especie de autocumplimientos, ¿no? Una especie de auditorías. Se pide que se pidan unas auditorías de que se puede cumplir, pues básicamente con todas las funciones técnicas que hay que llevar a cabo, de disponibilidad, etcétera, porque al final, bueno, pues cada plataforma tiene sus obligaciones con sus clientes y requiere digamos, de tener una cierta fiabilidad. Yo lo llamaría homologación, no estrictamente, ¿vale? En el principio, el modelo que estamos planteando es que cada empresa que quiera ser plataforma tenga que pedir una auditoría de toda una serie de requisitos que debe cumplir. Esa auditoría dirá que los cumple, en principio de partida se asumirá que los cumple y solo si hay un problema a la hora de interconectarse con otra en el que la plataforma con la que se quiere interconectar advierta que no se cumple uno de los requisitos, se verificaría por parte de la autoridad pública si los cumple o no. Pero no habría un procedimiento, digamos, de homologación inicial fuerte. Ahora, este es un tema que también te digo, todavía está un poco verde. No te sabría decir exactamente dónde va a acabar. Vale, yo creo que vamos a, sintiéndolo mucho, quedan 20 preguntas todavía. Pero yo creo que vamos a dar paso. No sé si alguno de vosotros tendréis alguna pregunta. ¿Iría? Bueno, sí. Buenos días, soy Iria Heredero, la directora fiscal del Grupo Asisa, y quería preguntar, porque no me acaba de encajar el tema, por mucho que tengamos la exención en el reglamento de facturación por las operaciones de seguros, si yo me voy a la ley Crea y Crece y me voy al artículo 12.4, ahí habrá de ciertas, se remite al artículo 2.2 de la ley de medidas de impulso. Y si vais a la ley de medidas de impulso, habla de dos sectores, las que se consideran de interés general, y en esos sectores están las operaciones de seguros. También conozco lo que es el caso portugués, que efectivamente sí que la operación de seguros se ha transformado a factura. Entonces, este sistema, y en ciertos sectores, como puede ser el nuestro, sobre todo en el sector salud, en el que implicaría una revolución totalmente a nivel interno de todos los procesos que se tienen dentro de un grupo asegurador, puesto que una cosa es la factura que me emite mi proveedor, es decir, un hospital, que es el 80% del costo de una aseguradora de salud es proveedores sanitarios. Ellos emiten una factura a final de mes que es recapitulativa de actos médicos prestados durante todo el mes, que puede ser igual a factura de 100 hojas,
y esa factura tiene que pasar internamente un proceso de valoración que mínimo se va al mes y medio y no se puede pagar sin previamente haber revisado los actos que me está facturando los servicios médicos. Con lo cual me iría siempre a estar en morosidad, porque yo no puedo pagar sin poder desagregar si me ha facturado primeras consultas cuando eran, pues, según baremo, primeras consultas o no. Pero lo que es la factura, ya en el suministro inmediato de información, entendemos que es un sector en el que no encaja, porque lo que a mí me presentan no es lo que yo pago, no es mi gasto que yo registro, sino que yo pago otra cosa y exijo rectificativa, pero la rectificativa tarda en venir otro mes en llegar la rectificativa. Entonces es imposible como cuadrar ley crea y crece con medidas de impulso, con reglamento de facturación y no sé cómo, por ejemplo, en el sector como el mío esto lo vamos a poder encajar. A ver, eso, vamos, tú lo has descrito, ¿no? Yo creo que no funciona de manera óptima, pero vamos, las excepciones que establece ahora mismo la agencia tributaria, que tiene muchos regímenes diferentes, algunos como excepción, algunos en respuesta, o sea, expresa, algunos en respuesta a consultas, etcétera, no deben cambiar sustancialmente con la inclusión de la factura electrónica. Lo único que cambia es el formato, no la obligación de facturar ni cómo facturar. Ahora mismo que tengamos detectado con claridad, solo tenemos este tema de identificar en las facturas simplificadas a la contraparte. Pero que, por cierto, la factura simplificada es a la vez la base de muchos de los regímenes excepcionales de los que estamos hablando. No creo que, por tanto, en el tema de seguros cambie nada, lo que es una pena porque veo que funciona de manera, no sé, relativamente poco óptima, porque en principio la Ley 3/2004 sí le aplicaba y sí obligaba a pagar en 60 días. Pero bueno. El proceso es total, o sea, una cosa es lo que es la emisión de la operación de seguro, que es fenomenal. Me quedo con que me dices que seguiremos exentos y podremos sustentarlo en recibo. Con tus primas vas fenomenal. Pero, No, que digo que con las primas ya vas. Por eso. Pero la otra parte, que es que el 80% del coste, no sé cuánto os podéis imaginar que es, pero si, si el grupo factura 1.500 millones de euros, imaginaros el volumen de facturación de proveedores sanitarios y el 80% del gasto de la aseguradora son proveedores sanitarios. Entonces, estos proveedores, o sea, el proceso de una aseguradora no puede pagar, si pagáramos todo lo que nos, estaríamos en pérdidas todas, todo lo que nos facturan, porque realmente es que no se ajusta a la realidad la facturación que emiten los proveedores sanitarios. Entonces, al final, en este tema ya nos pasó en el suministro inmediato de información. Autofactura. Claro, tenemos cedido la autofactura, con lo cual nos cargamos la propia aseguradora, o sea, sobre todo los profesionales, lo que son médicos ya individuales o autónomos, obviamente toda está cedida. Entonces, claro, todo esto es una carga adicional a los grupos aseguradores que tendríamos que responder nosotros por la automisión, intentar explicarle al médico que la mayoría tienen 60 años y que se queda sacando su Word y haciendo factura 1 del 23 y hay 5 facturas 1 del 23. Entonces, es un sistema que yo entiendo que deberíamos dar, o sea, hay sectores en los que no es un café para todos, en el que esto no encaja, que ojalá si compráramos, digamos, encaja, pero y luego con un rege avanzado. Que es que imaginaros lo que es la deducibilidad de ese IVA que yo recibo, que estamos todo el sistema del grupo está en un rege avanzado que no encaja con el IVA que yo recibo, con el que me deduzco y con el que las bases hay doble base imponible, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender o establecer determinadas, excepciones o plazos de adaptación para determinados sectores en los que esto no encaja. A ver, yo por lo que entiendo, o sea, entiéndase que desde economía no vamos a entrar, no se entra ahí, es decir, que esos regímenes y esas excepciones las establece Hacienda y en principio yo no he entendido en ningún momento que tenga intención de cambiarlas, las que ya existen, quiero decir. Vamos, y en principio o sea, la obligación que tengas ahora es la que seguirás teniendo. Quizá igual como habrá trámite de audiencia, ¿no? A lo mejor sectorialmente. Sí, bueno, hay trámite de consulta primero y de audiencia después. Esos 15 días que tú mencionabas de consulta pública, que esperemos que empiecen pronto, y luego con el texto articulado de audiencia pública. Es un buen momento para poner de relieve las especificidades sectoriales, pero entendiendo que el decisor último es Hacienda y la agencia tributaria, no va a ser
no van a ser los desarrollos de la ley Crea y Crece los que cambien eso, es lo que quiero decir. Vicente. Hola, soy Vicente Sanz, socio de fiscal de Andersen. Daros la enhorabuena por la sesión, por la jornada, por la claridad con la que habéis expuesto el cambio normativo y lo que nos viene por delante a los tres. Quería hacer simplemente 3 reflexiones muy rápidas. La primera, decís que el objetivo fundamental es intentar minimizar o acotar la mora del tema de pagos. Yo os pediría a la Administración, Iker, que también acotarais la mora del legislador y del administrador en cuanto a la regulación, ¿no? Porque tiene poco sentido que hayamos publicado una ley, que nos demos un plazo de 6 meses para el desarrollo reglamentario, que seguramente es muy complicado que se cumpla, y me temo que acabemos como nos ha pasado en 2022 con el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Publicamos la norma en la ley en abril y la orden finalmente se publicó el 30 de diciembre, con lo cual esto a las empresas les genera un desasosiego, una incertidumbre realmente complicada de gestionar, ¿no? Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda reflexión, en nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal de autoliquidaciones. Es la empresa la que tiene la obligación de declarar y de declarar bien, porque si no, el sistema sancionador también es demasiado automático, con lo cual, cuando nosotros estamos emitiendo una factura y la estamos metiendo en el sistema, estamos ya autoliquidando. Es verdad que no forma parte del IVA y que el IVA luego... Pero ya, decía antes Alberto, a la Administración, a la Agencia Tributaria, no le sientan bien las rectificativas. ¿Ya? Pero es que la factura es un documento unilateral. No es un documento bilateral. La factura la emite y seguramente, como estaba comentando antes Lidia, pues habrá que verificar que efectivamente responde a los documentos, a los compromisos mercantiles de la contraparte y de la parte, ¿no? Entonces, a mí de esto siempre me preocupa que al final, aunque el objetivo de la norma no es un objetivo fiscal, aunque el objetivo de la norma tiene que ver con otros motivos, como muy bien has explicado, Iker, al final quien aquí está siempre por debajo es la agencia tributaria, con las obligaciones de información del 93 y del 94 de la Ley General Tributaria. Las plataformas vais a tener que remitir esta información sí o sí, os lo van a pedir y vais a tener que entregarla toda. No quiero entrar en todos los temas de derecho de honor y intimidad que vamos a tener que suministrar. Estas cosas me chirrían y entonces simplemente ponerlas encima de la mesa, porque a veces no sé si es que hay objetivos prioritarios, como puede ser lo de la mora, pero no sé si esos objetivos prioritarios orillan algunos derechos y garantías de los contribuyentes que normalmente no se observan del todo. A ver, sobre el retraso del Real Decreto, veremos si se retrasa, que es probable. Yo no quiero eludir el hecho de que es probable. Es probable sobre todo porque requiere un dictamen del Consejo de Estado y eso se lleva algún mes que otro. Yo creo que marzo es un plazo razonable para que haya un texto articulado, o sea, a finales de marzo, pero luego el tema, hay partes, digamos, que no se controlan. Entonces, bueno, el Consejo de Estado se tomará el tiempo que estime necesario y tendrá que dar un dictamen y luego se promulgará. La posibilidad de que se retrase es posible. Tenemos una disposición muy razonable en la ley que dice que el periodo de entrada en vigor depende de la aprobación del Real Decreto, con lo cual ese retraso no se impone como una mayor carga para los futuros obligados. Si Dios no lo quiera, esto no se aprobara hasta septiembre, el primer año terminaría en septiembre del 24, y no en primavera del 24, y el segundo año en septiembre del 25, ergo. Bueno, el desasosiego quizás genere, pero el tiempo, digamos, para adaptarse va a ser el mismo, se apruebe cuando se apruebe el desarrollo reglamentario, y eso es una disposición razonablemente bien pensada. En cuanto a la información, sí va a haber información sobre todo la nueva, ¿no? Sobre la información del pago de las facturas que va a fluir a las administraciones a través de la agencia tributaria o otro organismo, pero es verdad que con cierta probabilidad a través de la agencia tributaria, pero tampoco nos equivoquemos, la agencia tributaria tiene la capacidad de requerir esas facturas. O sea que el tema del derecho, digamos, a la intimidad y otro tipo de garantías que planteabas no cambia sustancialmente por el hecho de que el formato a lo que hace sea electrónico. De hecho, de facto, antes lo explicaba mucho mejor que yo
Alberto hablando del Real Decreto Verifactus, en el Real Decreto Verifactus ya estaba también el acceso en remoto a las facturas, digamos, las que no se pasan por el sistema Verifactus, sino las que se acumulan en el ERP o en algún tipo de sistema de custodia informático dentro del contribuyente, con lo cual, o sea, puedo entender en genérico que eso genera algún problema, pero no es un problema nuevo, ¿no? El que se genera en este aspecto. Perdona, hay que vuelvo a interrumpir, perdona que esté tan incisiva, pero claro, te añado esto que ha planteado con un todo salud, o sea, nivel máximo de protección de datos en la Agencia Española de Protección de Datos, que yo a día de hoy, aunque la agencia tributaria esté autorizada a pedirme las facturas, tengo que blanquear cada factura que yo doy, ¿eh? Y he tenido que parametrizar los conceptos a un nivel arriba para que no se sepa, porque me imagino ni a usted ni a nadie que esté en esta sala le gustaría saber de qué le intervienen a cada uno. Y ya con el tema del IVA tengo un problema, porque en el momento en el que yo repercuto IVA se sabe lo que me hacen. Y tampoco creo que a la reina Leticia le guste que aparezca con IVA una factura sanitaria. Entonces, esto tenemos un problema que también habría que ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos, porque nadie que esté aquí, y además ellos mismos, porque estamos hablando, sois la administración, nosotros somos subsidiarios de los MUFACES, de los ISPAS y de los MUJEJU, o sea, estamos también suministrando información de los funcionarios públicos. Entonces, es un tema que merece una consulta, que creo que se tiene también que meter en el combo a la Agencia Española de Protección de Datos, porque además cae sobre el negocio de salud un recargo de trabajo en el que tienes que elevar a un nivel superior, porque, por ejemplo, la factura que yo recibo de esos hospitales que os digo tiene 100 páginas, cada acto médico sale reflejado expresamente lo que se hace, y eso no se puede facilitar de una persona. Y es más, cuando la inspección viene a mi casa, me dice, yo no puedo ver. Pero en el sí, tampoco las va. estáis aportando sin... Claro, pongo servicio sanitario, asistencia sanitaria, pero claro, eso implica parametrizar a unos conceptos a nivel superior, y claro, cuando hay es que, a ver, información yo blanqueo. A ver, entiendo el problema, y de todas maneras con la Agencia de Protección de Datos tenemos que hablar por otro tema, y es que aquí se obliga a los autónomos, que son personas físicas, ¿no? que no son personas jurídicas, ¿no? Pero a este respecto, yo entiendo que eso está solucionado en la parte de los libros registro de facturación, ¿no? Entiendo que por lo que decías, ¿no? Que lo habéis solucionado a nivel de los libros registro. No sé si tanto a nivel de la factura individual. Es que la factura tiene que venir, tiene que venir el acto que me factura. Sí, pero por eso, que en principio, vamos, todavía es que hay muchas cosas que no están completamente perfiladas, pero en principio la idea de cómo reciba la administración la información va a seguir articulada alrededor de los registros, y en ese sentido no va a recibir información de carácter personal. Pero bueno, yo te agradezco la llamada de atención, porque efectivamente le pondremos tiempo a examinarlos. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Yo creo que, bueno, nos hemos pasado 15 minutillos, pero está bastante bien.